Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Mi querido Demar, completemos al oído lo que estábamos diciendo de la Andrangheta, la más poderosa mafia que haya en Europa y probablemente en el mundo entero, que se nutre de la cocaína colombiana. ¿Alguna palabra sobre eso? Pues, doctor ¿Cuánto vale Fernando, semejante atrocidad? ¿Cuánto recibe la Andrangheta por cuenta de la cocaína colombiana? pues hemos revisado lo que hay alrededor de esa que hoy se convierte en la principal fuente mafiosa que tiene Italia y que distribuye droga en toda Europa, droga que es proveniente, por supuesto, de América del Sur, concretamente de países como Colombia, Brasil y el Ecuador. No hay trazo de lo que sale por Venezuela, o si todo lo de Venezuela está saliendo directamente hacia Estados Unidos. Pero lo que han calculado, por supuesto, el fiscal Gratteri, que es el hombre encargado de perseguir la mafia en Italia, es que se trata de una módica suma de unos 60 millones de dólares al año, lo que producen estos mafiosos en el enorme negocio de la cocaína. Muy poco, 60 millones de 60 mil, dólares. perdóneme, 60 mil millones de dólares, perdone el lapsus. 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares. Es que yo había incurrido también en la misma equivocación, en el cuento de los 60 millones de dólares. Es que 60 mil millones de dólares es una cifra tan escandalosa que lo lleva a uno a la equivocación. 60 mil millones de dólares al año. ¿Quién recibe eso? Y eso se maneja que la cocaína que llega de Brasil, Brasil no produce cocaína de mar, cocaína colombiana que llega por un lado, que llega por el otro. Claro, que sale de esos puertos, doctor Fernando. Recordemos que la mafia colombiana ha tomado como uno de los puntos o bastiones donde se ha ubicado, ha sido precisamente el Brasil, lo que no significa que se produzca allí, sino que se produzca en Colombia y termine en el Brasil para posteriormente salir por los puertos del Brasil hacia Europa. Bueno, 60 mil millones de dólares al año. Escucharon bien, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto le corresponde a la mafia colombiana de esos 60 mil millones de dólares? Lo que ustedes quieran. Póngale un 20, un 30%, 10%. Son cifras absolutamente escandalosas. No hay empresa en Colombia que se parezca, y eso solo con la cocaína que llega a Europa. El principal destino de la cocaína colombiana es el de los Estados Unidos. Ténganlo presente para que manejen cifras y para que se den cuenta de la magnitud del asunto con el que estamos tratando. La Andrangheta controla el 80% del comercio de las drogas en Europa y, por supuesto, hoy se alza como la principal mafia en Italia, por encima de la Cosa Nostra de Sicilia y por encima de la Camorra de Nápoles, que son las más conocidas internacionalmente, pero que no tienen los niveles que ha alcanzado ahora mismo esta organización, que, como ya lo dijimos, factura anualmente cerca de 60 mil millones de dólares. ¿Cómo le parece, pues? Las venticas que tiene la Andrangheta. 60 mil millones de dólares al año de cocaína colombiana. Cocaína colombiana. Que salga por Brasil, que salga por Ecuador, que salga por cualquier puerto, no importa, pero es cocaína producida en Colombia. Bueno, Demar, nuevo escándalo con Rodolfo Hernández. ¿Ahora qué? Rodolfo Hernández, recuerden ustedes, si lo han olvidado, que fue candidato a la presidencia de la República, candidato derrotado por Gustavo Petro. ¿Qué pasa ahora? Pues se dice que por ahora el ingeniero Rodolfo Hernández, que resultó una verdadera desilusión para muchos colombianos que creían que era el hombre que competía contra Gustavo Petro, pues sería candidato del presidente Gustavo Petro a la gobernación de su departamento, a la gobernación de Santander.
Y bueno, se sabe que ha habido unos acercamientos, que hubo unas reuniones no hace mucho tiempo con el presidente Petro para poder hablar precisamente de estos asuntos. Así que lo seguro es que vamos a ver a Rodolfo Hernández, al hombre del movimiento de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, con el coaval, sí, de los verdes por una parte, porque sabemos que hay unas conversaciones con los verdes, pero también de la Colombia humana, que es la de Gustavo Petro. Bueno, otro tema político de Mar, el Partido Conservador. Nunca entendimos cómo el Partido Conservador podía estar apoyando a Gustavo Petro. No lo entendimos, eso no cabe en la cabeza de nadie. El Partido Conservador que yo conocí cuando fui ministro del Interior, el Partido Conservador de Gómez Martínez, de aquellos próceres que se situaban en primera fila para defender el gobierno del presidente Uribe y las decisiones que se estaban tomando, el Partido Conservador, integrado por una gente sencillamente maravillosa, sirviéndole a Gustavo Petro. ¿Y eso cómo es? Ese personaje que es presidente del Partido Conservador y que nadie sabe quién es. Nadie tiene la menor idea de quién es ese sujeto. Pues se trata del hoy senador Carlos Andrés Trujillo, quien ostenta la presidencia de la colectividad, pero doctor Fernando, ayer en horas de la tarde conocimos la carta firmada por muchos de los del directorio conservador, dando una especie de golpe a la mesa y removiendo al señor Carlos Andrés Trujillo del cargo de presidente del Partido Conservador. Hasta ahí la cosa se entendía. De hecho, le agradecían los acercamientos, les decían que Carlos Andrés Trujillo había sabido leer la realidad colombiana, la actualidad, y le agradecían por esos acercamientos y por ese papel que jugó fundamental para mantener el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Pero dicen ellos que ahora hay una nueva realidad en Colombia, en esa carta, y que bajo esa perspectiva era necesario traer nuevamente a un hombre que ha sido 2 veces presidente del Partido Conservador, presidente del Congreso de la República, un hombre con mucha experiencia en la política colombiana, como es Efraín Cepeda Saravia, para que condujera el Partido Conservador de aquí en adelante. ¿Por qué se hacía esto? ¿Qué era lo que pasaba? Y era una carta que le dirigen al Directorio Nacional Conservador, al Partido Conservador, por supuesto. Pues resulta que Carlos Andrés Trujillo se encuentra en Europa y pues no sabía de esto. Simplemente salió la noticia, ayer todo el mundo la reportó, que era un hecho que salía Carlos Andrés Trujillo. Pues muy bien, amanece y parece que el senador Trujillo logró las llamadas necesarias para que por lo menos no se produjera ya esa decisión. Saca un comunicado del Partido Conservador donde aclara que desconocen esas noticias que circularon ayer. Es una carta firmada por algunos integrantes del partido. Ahí está la carta, no es una mentira. El directorio dice que se mantiene unido y que su presidente es Carlos Andrés Trujillo. Lo cierto es que viene una reunión el 15 de febrero donde se tiene que discutir si el periodo de Trujillo termina o si, y si llega Efraín Cepeda a reemplazar a Trujillo en el cargo. Se sabe, doctor Fernández, les cuento al oído, hay mucho malestar porque esperaban mucho más acercamiento, muchas más posibilidades con el gobierno de Gustavo Petro desde el Partido Conservador, pero parece que eso no se concretó. Lo que siempre han dicho es que el Partido Conservador sería quien quedó con el Ministerio de Transporte, pero que no más que eso, y les parece que falta más conexión con el gobierno de Gustavo Petro. Pero otros hacen una lectura distinta y dicen no, ellos tienen que apartarse ahora mismo del gobierno porque vienen elecciones regionales y la gente no le perdonará la improvisación al gobierno Petro y por supuesto a los que estén aliados con él. Bueno, y tenemos otro escándalo que si el país tuviera sensibilidad moral lo tendría aterrado. La carta de Néstor Humberto Martínez contra el canciller Álvaro Leiva. Esto es para tumbar un gobierno, todo entero. Cuéntenos. Es monumental, doctor Fernando. Una carta dirigió al canciller Álvaro Leiva el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien afirmó en ese documento que tiene pruebas sobre una solicitud que le hizo Álvaro Leiva cuando él ejercía como fiscal, el Néstor Humberto, sobre la intención de que las FARC se quedaran con el 70% de sus activos ilegales y el 30% restante fueran empleados para la reparación de las víctimas.
es que es escandaloso. Le presentó lo que sería el proceso, la manera de crear un esquema de fiduciaria que sirviera para que se quedaran con el 70% del patrimonio. Y obviamente esto es dinero, doctor Fernando, producto de las extorsiones, del secuestro y del narcotráfico. En la carta, Néstor Humberto Martínez dice que tiene una carpeta con las pruebas y que ratifican lo que solicitó en el pasado el actual canciller Leiva en medio de una visita que le realizó una mañana del 30 de septiembre del año 2016 y donde le entregó la propuesta sobre una entrega, la entrega de ese patrimonio que ascendía a una suma, dice Néstor Humberto Martínez, multimillonaria en pesos y en dólares de los Estados Unidos. Dice lo siguiente en la carta: se pudo dar lugar al mayor lavado de activos en la historia de la humanidad, no de Colombia, de la humanidad. ¿Cómo desde un principio se idearon toda clase de artimañas para que la guerrilla no reparara a sus víctimas? Lo cierto es que cuando se le preguntó a las FARC por el dinero para reparar a las víctimas, recuerde usted, Timochenko dijo que solo tenía unos calzoncillos y unas medias. Bueno, muy bien. Entonces, esperemos, Néstor Humberto Martínez va a mostrar eso que tiene, esas pruebas. Néstor Humberto Martínez. Simplemente un ladrido a la luna. Pues, doctor Fernando, ayer nosotros nos comunicamos con el exfiscal para preguntarle por la carta y nos ha dicho que por ahora solamente está la carta, que tiene la carpeta en sus manos y que la va a mostrar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Resulta, doctor Fernando, que viene un evento con Naciones Unidas, precisamente, con las Naciones Unidas, donde el canciller Álvaro Leiva va a presentar un informe sobre las dificultades de la paz en Colombia. Ante esa noticia, recuerde usted que Álvaro Leiva, es que esto es más largo, Álvaro Leiva defendió a Santrich, ¿recuerda usted? Dijo que era un gran amigo y que lo entramparon. Pero es que ha sido abogado de las FARC, que si eso es reconocido, ese no es un misterio. Era noticia escucharlo como canciller defender a Santrich y decir que lo entramparon, y obviamente todo el que hable del entrampamiento contra Santrich y contra los otros guerrilleros, contra Iván Márquez, contra el Paisa, pues recae ese señalamiento sobre Néstor Humberto Martínez, que fue el hombre que mantuvo preso a alias Jesús Santrich, fue el hombre que se opuso a esa liberación en su momento por cuenta de la JEP, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, y por supuesto, como todo el tiempo le están diciendo que él fue el que entrampó el proceso de paz, entonces lo que dice Néstor Humberto Martínez en esa carta es: ahora que usted va a hablar de las dificultades ante las Naciones Unidas, de la paz en Colombia, cuénteles cuál era su idea de ese esquema para que las FARC se quedaran con el control de sus activos ilegales, con el 70% de ellos, y solamente el 30% se destinaran para las víctimas. Obviamente no sé que Álvaro Leiva vaya a contar en qué consiste el Consejo Fiduciario compuesto por 5 representantes, donde había 3 de las FARC y 2 del Estado colombiano, precisamente para administrar la enorme fortuna de las FARC. ¿Cómo le parece? Pues Álvaro Leiva, vamos a ver si contesta o simplemente no contesta, guarda silencio y la gente olvida. Porque en Colombia parece que lo olvidamos todo. Esto no lo podemos olvidar. Pues le ha citado por tercera vez a debate de control político a Álvaro Leiva la senadora María Fernanda Cabal, que ayer inmediatamente anunció que lo llamaría por tercera vez para que responda por esa amistad, lo diré entre comillas, o si ustedes lo quieren exactamente, que tenía con Alex Jesús Santrich, porque siendo canciller de la República, se refirió en términos muy amables a quien fueron los terroristas más buscados del mundo, como lo era Santrich. Bueno, muy bien. De manera pues que ahí tenemos otro escándalo maravilloso para que por lo menos sepamos la verdad, aunque sea tardíamente, pero necesitamos la verdad sobre estas relaciones de Álvaro Leiva, hoy canciller de la República, con el señor Santrich y con las FARC. Álvaro Leiva era el abogado de Santrich y de las FARC, ¿no es cierto? Junto con el sujeto ese español. Enrique Santiago. Enrique Santiago eran los que defendían a las FARC. Muy bien. Álvaro Leiva, canciller de la República. ¿Y qué es lo que buscan los indígenas en el Capitolio Nacional de Mar? Tremenda bomba. Esa es otra que
no se repone uno de la primera y ya tiene que ir a la otra. Resulta que en medios en Bogotá dieron a conocer que esa asociación de docentes vinieron a Colombia, a Bogotá, perdón, se posicionaron pues ahí desde el 7 de febrero están ahí frente al Congreso de la República, intentaron entrar a la fuerza el día miércoles, no lo pudieron hacer por acción de la policía y del SMAT que se presentó, pero ¿cuál era la razón realmente que había detrás de eso? Lo que revelan algunos medios es que hubo una reunión hace cuando menos 15 días con los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Educación, Alejandro Gaviria, y el consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, donde esa asociación de docentes y le solicitan al gobierno de Gustavo Petro que la próxima licitación para contratar la salud del magisterio no se divida por regionales, sino que el negocio quede solamente en el departamento del Cauca. Es un negocio, doctor Fernando, que equivale a 10 billones de pesos. Un negocio que quedaría entonces concentrado desde el Cauca para el resto del país. Recordemos que las regionales del magisterio en temas de salud se dividen en 5, donde está por supuesto Cauca, Nariño, Valle, y hacen parte pues de la prestación del servicio de salud. Por eso ellos protestan contra el sistema de salud. Muchos no entendieron que ellos no pertenecen al régimen de la ley 100, sino ellos tienen su propio régimen de salud, que es la ley 91 del 89. Pero eso es lo que está detrás. No sé si vayan a hablar, no sé si vayan a decir algo más de por qué están generando esos bloqueos, que el partido de gobierno dijo no es una protesta en contra del gobierno Petro. Pues resulta que sí lo es en el fondo. Virgen Santa. Bueno, el hijo de la gata, gestor de paz, condenado a 29 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. ¿Al fin se le cree o no se le cree a la Corte Suprema de Justicia? 29 años de prisión. Pues tremendo enredo armaron desde el mismo gobierno de Gustavo Petro, doctor Fernando, porque primero que sí, luego que no. Y dice, pero ¿por qué tiene que haber esta divergencia en la información que dan? Resulta que se supo que pues era gestor de paz, luego aclaran que él no es un gestor de paz, sino que es un facilitador. ¿Cuál es la diferencia entre el gestor de paz y el facilitador? Pues que el gestor de paz puede quedar en libertad y supuestamente el facilitador no. Que ya lleva 47 días trabajando como facilitador, pero doctor Fernando, se supone que es facilitador para lograr que estructuras criminales entren a la paz total. Es facilitador sin computador, sin celulares, le armaron una oficina, violaron el reglamento penitenciario y carcelario. Aquí no explican las cosas. Entonces ya se sabía que había una boleta de libertad, se sabía que iba a quedar en libertad, otros dijeron que quedó en libertad. El gobierno dice que no es cierto, que a él no se le pidió que quedara en libertad, que él como facilitador no tiene por qué estar fuera de un penal. Lo cierto es que hay un enredo con el tema, otros dicen que es un favor que está pagando el gobierno Petro a la gata. Bueno, allá cada quien haga su conjetura porque hay mucho alrededor del tema de la gata y del gobierno. Muy bien. Y queridos amigos, mañana se radica la reforma a la salud. Por fin sabremos de qué se trata la reforma a la salud. Porque hasta ahora todo lo que hay son esbozos, ideas. La señora Corcho dice esto o aquello, pero la reforma a la salud no se conoce. ¿Demar? No se conoce, doctor Fernando. Nos anuncian que efectivamente mañana se radica el texto de reforma a la salud. Vamos a ver qué sale de ahí. Lo cierto es que la situación de las EPS en Colombia es muy complicada por cuenta de esos anuncios que han llevado a la gente a una especie de zozobra sobre pensar si se van a quedar o no con su sistema de salud, y muchos han tenido que acudir a hacerse exámenes, a hacerse cirugías en momentos en que hay incertidumbre, y eso ha, por supuesto, puesto en dificultades a los prestadores de salud, porque son los mismos médicos, los mismos prestadores de salud, solo que con una avalancha de gente que está llegando porque tiene miedo que se queden sin EPS. Eso es real, está pasando, y nos lo confirmó el mismo gremio que es ASEMI. Además, doctor Fernando, mucha gente durante la pandemia no fue a realizarse tratamientos médicos